Muy buenas a todos, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a estar viendo qué son los métodos mágicos, cómo trabajan y cómo los podemos usar en nuestras clases para organizar mejor nuestro código. Los métodos mágicos o métodos especiales o también conocidos como Dunder Methods, esto de Dunder viene de double underscore, que quiere decir doble guión bajo, que son como los métodos init que ya habíamos trabajado para inicializar nuestros objetos. Todos estos métodos son funciones que Python llama automáticamente para ciertas acciones que nosotros realicemos. Estos métodos nos van a permitir que nuestras clases interactúen de una forma más natural con el lenguaje. Y vamos a estar haciendo énfasis en esto de trabajar de una manera más natural con el lenguaje, vamos a acercarnos más al lenguaje y vamos a estar viendo ejemplos para entender por qué. Vamos a comenzar con el primer método, que es el método init. Este método ya venimos trabajando, ya no es familiar, así que vamos a crear una clase que la vamos a llamar persona y vamos a definir un método inicial en donde podamos recibir nosotros el nombre y una edad. Bien, entonces después de esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir self.nombre, justamente como está saliendo acá. Vamos a guardar lo que le pasemos como el nombre en esa variable y self.edad va a ser igual a edad. Bien. Simplemente vamos a hacer esto, vamos a tener este código, esta clase persona. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente creamos un objeto de la clase persona y la cual recibe un nombre y recibe una edad. Por ejemplo, vamos a pasarle aquí Juan, perdón, puse cualquier cosa, vamos a pasarle Juan y luego le pasamos 25, por ejemplo, ¿sí? Una vez que nosotros pasamos estos valores, estos argumentos recuerden que se toman acá en los parámetros y esos parámetros los estamos pasando y se están guardando en las variables de la instancia. Bien, entonces ahora vamos a hacer un print. Vamos a mostrar aquí qué es lo que estaría pasando. Por ejemplo, accedemos al objeto y queremos mostrar la propiedad nombre y abrimos la terminal y ejecutamos po.py y como podemos ver sale la propiedad o el atributo de ese objeto. Bien, recordemos, básicamente el método init se llama automáticamente cuando nosotros creemos un objeto de una clase específica. Básicamente sirve para inicializar los atributos de un objeto y así es como venimos trabajando a lo largo de este curso. Bien, al crear una persona, nosotros lo que estamos haciendo es asignándole un nombre y una edad. Así que gracias a eso nosotros podemos simplemente acceder a cualquier de esas propiedades. Ahora vamos a pasar a ver dos métodos mágicos que sirven para representar objetos. ¿Qué es esto? Bueno, ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, queremos printear o mostrar solamente el objeto P? Es decir, donde está almacenado ese objeto. Nosotros vamos a obtener algo como lo siguiente, ¿sí? Si nosotros queremos ejecutar esto, no va a salir el objeto y la dirección de memoria en donde está almacenado. Y no es fácil de leer por nosotros, es decir, por los humanos. Entonces vamos a modificar un poco esto para que en vez de salir toda esta información, simplemente nos muestre algo más leíble. Bien, entonces vamos a limpiar, bueno, vamos a dejarlo acá para que veamos la diferencia. Vamos a ocultar y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a crear el método str. Bien, doble guión bajo, como habíamos dicho, str, doble guión bajo y hacemos self. Self, ¿por qué? Porque también es parte de la... trabaja con la instancia que nosotros estemos creando, digamos, es decir, con el objeto. Y aquí lo que vamos a hacer es simplemente retornar. Vamos a poner aquí la F, porque vamos a formatear este texto. Y vamos a mostrar lo siguiente. Vamos a poner aquí las variables y decimos self.nombre. Y luego vamos a mostrar la edad, self.edad. Y luego mostramos los años que vamos a tener aquí. Y ya estaría. Perfecto, bien. Entonces, ¿qué es esto que acabamos de hacer acá? Bueno, el método str o el método de string define cómo se representa el objeto cuando usamos print. Es decir, en vez de salir todo esto que está aquí, ahora cuando yo hago un print no va a salir toda la información del objeto así como estaría acá, porque ya lo estamos representando de una manera más leíble, como dijimos. Simplemente con agregar esto que tenemos acá, si vamos a hacer un print, digamos, vamos a ejecutar mi archivo, podemos ver que ya toda esa información se convierte a algo más leíble por nosotros. Bien, entonces recordemos, el método string representa el objeto cuando nosotros usamos el print y esto es full modificable, es decir, nosotros podríamos mostrar como quisiéramos aquí. Ahora viene otro método que es muy similar. Vamos a limpiar la terminal y es el método, vamos a ponerlo aquí arribita,
vamos a definir y es el método de representación, ¿sí? Como estamos viendo aquí, vamos a poner self porque también es parte de la instancia. ¿Y qué va a hacer esto? Bueno, esto hace algo muy similar, ¿bien? Vamos a retornar lo mismo, vamos a hacer formateo y vamos a retornar la clase junto con los atributos. Bien, vamos a ponerlo así como representando la clase y que salga el nombre y luego la edad. Así que abrimos la terminal y vamos a ejecutar nuestro archivo. Como podemos ver, está ignorando este método que tenemos acá y simplemente está mostrando el método de string. Bueno, esto se hace porque tiene más preferencia este método, ¿sí? Ambos son exactamente lo mismo. Como voy a comentar este método para que puedan ver, ¿sí? Vamos a comentar y solamente va a quedar el método de representación. Si ejecuto, nos va a mostrar cómo nosotros lo tenemos aquí. Actúan de la misma manera, solamente que el string es... Cuando nosotros utilizamos el print es algo más leíble para nosotros, para los humanos. Y por otro lado, el método este de repr, que es como una representación, está pensado para una representación más técnica o para depuración. Es decir, cuando nosotros queremos identificar o localizar, corregir errores o los famosos bugs en la aplicación. Bueno, si no definimos estos métodos, Python, recordemos, va a mostrar el objeto como la dirección de memoria y etcétera, etcétera. Recuerden, representación para algo ya más técnico, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Nosotros podemos decir cómo queremos representar este objeto o cómo queremos hacer que salga a la hora de hacer test o de identificar bugs y todas esas cosas. O simplemente si queremos nosotros identificar o mostrar o representar este objeto algo más leíble por nosotros, simplemente utilizamos el método de str. Bien, entonces de esa manera ahí tenemos los dos métodos con sus dos diferencias. Si tenemos ambos métodos, recuerden que siempre va a priorizar el str porque esto es como se mostraría en el print. Bien, hace énfasis en este método. Así que perfecto, esos serían estos dos métodos que estaríamos viendo ahora. Vamos a limpiar acá la terminal. ¿Sí? Vamos a poner CLS, vamos a ocultar. Ahora lo que vamos a ver es los métodos mágicos que utilizan las operaciones aritméticas, ¿sí? Vamos a borrar esto que tenemos aquí y vamos a ver con otro ejemplo para que se entienda mejor, porque si lo hacemos con esta clase persona puede ser que no se llegue a entender correctamente el concepto. Así que vamos a crear una clase que va a ser un vector. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a tener un método inicial, va a recibir la instancia, la coordenada x y la coordenada y. Bien, entonces nosotros, ¿qué va a pasar aquí? Vamos a tener dos puntos y vamos a decir self x y después self.y va a ser igual a la y. Entonces de esa manera simplemente lo que estamos haciendo es guardando los datos que nosotros le vamos a pasar en las variables de la instancia, bien, las variables del objeto que yo tendría. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a decirle que vamos a definir aquí un método que va a ser el de adición, que es el de sumar, va a recibir la instancia y va a recibir otra cosa. Vamos a ponerle aquí otro para entender que podemos pasarle cualquier otro parámetro. Vamos a retornar como nos estaría saliendo acá. Simplemente estaría retornando un vector con las coordenadas x de ambos vectores, ¿sí? Las sumamos a ambas y creamos un nuevo vector. Y lo mismo hacemos con las y, sumamos ambas y y se crearía un tercer vector resultante. Bien. Básicamente este otro que nosotros estamos tomando aquí como valor sería otro vector. Podemos incluso definir el método, como ya vimos, de str para representar el objeto. Vamos a decirle que haga de la siguiente manera. Vamos a mostrarlo como un vector en donde podamos ver qué x tiene y qué y tiene. Ahora el vector 1 va a ser igual a vector, por ejemplo, 1, 2, ¿sí? Y b2 va a ser igual a un vector que va a tener las coordenadas 3 y 4. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, simplemente nosotros podemos hacer lo siguiente. Vamos a decir, por ejemplo, B1 para ver qué es lo que estaría saliendo. Si nosotros hacemos B1, vamos a tener la representación del vector número 1 como estaríamos viendo acá, ¿sí? Y si hacemos B2 también, porque recordemos que estaría utilizando el método string. Si nosotros lo sacamos este método y ejecutamos, saldría la representación del objeto en la memoria. Recordemos eso. Y ahora, ¿para qué sirve el método de adición, que es el método de sumar? Bueno, por ejemplo, si yo no tuviera este método que tengo acá, que es el de adición, ¿sí? Si sacamos ese método e intentamos hacer una suma de esos vectores, ¿sí? Aquí donde tenemos el print, simplemente hacemos B1 más B2. Es decir, vamos a querer sumar ambos vectores. 1 con el 3 y 2 con el 4, ¿bien? O como lo quiera sumar Python. Si yo trato de ejecutar esto, me va a dar un error
porque justamente me dice que no soporta los operadores de tipo más, es decir, no soporta que sumemos vector con vector, es decir, una clase con una clase, no soporta que nosotros hagamos eso. Ahora, para resolver ese pequeñito problema, simplemente vamos a ejecutar el método que ya teníamos acá, que era el método add, ¿sí? Vamos a decir ahora que cuando utilicemos el más, vamos a agarrar la instancia y otro vector que creemos y vamos a retornar un tercer vector resultante que va a ser la suma de ambas x y la suma de ambas y. Entonces, una vez que tenemos este método, ahora si yo limpio acá la terminal y sumo mis vectores como lo teníamos aquí, vamos a ejecutar y como podemos ver estaríamos viendo la suma de las x, ambas x, que es 1 y 3, y luego estaríamos viendo 2 y 4. Bien, por lo tanto estamos viendo 4 y 6. De esa manera es como podemos utilizar el operador add, ¿sí? Recordemos que es suma vectores como lo están viendo aquí, ya que al tratar de sumarlos normalmente esto no se podría hacer. Entonces nosotros podemos configurar nuestra propia lógica dentro de nuestra clase para hacer posible este tipo de situaciones. Ahora les voy a explicar algo que es bastante interesante, que es este método no solamente se utiliza aquí en la clase, ¿sí? Vamos a limpiar todo esto porque básicamente cuando nosotros estamos haciendo un print, ¿sí? Vamos a printear por ejemplo 1 más 2, nosotros si vamos a ver acá en la terminal estaría saliendo un 3, ¿verdad? Bueno, esto es exactamente lo mismo que hacer print, y acá podemos utilizar el método add para que vean qué es lo que estaría pasando. O sea, yo podría crear un objeto. Recuerden que estos métodos mágicos, métodos especiales o como quieran llamarlo, trabajan en base a los objetos. Entonces si yo quiero hacer una suma, yo tendría que pasarle de qué objeto querría yo hacer una suma. En este caso le voy a decir que mi objeto va a ser entero. Bien, entonces de ese objeto que es un tipo entero, yo voy a utilizar el método add y voy a sumar 1 más 2, justamente como estaría autocompletando Copilot aquí. Entonces si ejecutamos podemos ver que es exactamente lo mismo. Es decir, cuando nosotros hacemos una suma normalmente con el print y sumamos dos números, lo que estaría haciendo Python por detrás es agarrar el objeto, que son los números, ¿sí? Estamos sumando dos números enteros, por eso estamos agarrando el objeto de entero y estamos haciendo una adhesión, es decir, sumando estos dos valores. Por más que no esté configurado, como pueden ver no tengo más lógica, solamente son estas dos líneas de código, Python lo que hace por detrás es esto. Por eso decimos que cuando utilizamos estos métodos mágicos estamos trabajando con una forma más cercana al lenguaje de programación, es decir, esto sería como una forma más técnica. Y esto también se lo podría hacer de otra manera, es decir, podríamos hacer print y podríamos crear el 1, podría ser mi objeto, y le decimos que a ese 1 vamos a añadirle un 2, ¿sí? Exactamente lo mismo. Ahora si yo ejecuto, podemos ver que los tres resultados me estarían dando exactamente igual. Ahora vamos a hacer varias sumas diferentes para que vean que es exactamente lo mismo. Entonces ahora voy a extender un poco la terminal, ejecutamos de nuevo y como podemos ver 8 más 5 me daría de 13, menos 4 más 6 me daría de 2 y 7 más 1 me daría de 8. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Funciona de la misma manera. Luego tenemos el método len, que funciona exactamente de la misma manera. Vamos a limpiar todo aquí y vamos a hacer un ejemplo para que se pueda entender. Supongamos que tenemos una clase que es un libro, ¿sí? Y este libro tiene su método inicial y tiene cuál es el título del libro y tiene las páginas, por ejemplo, ¿sí? Va a tener un título y las páginas. Entonces hacemos lo siguiente. Guardamos el título que le pasemos en la variable títulos y las páginas en la variable páginas, ¿sí? Todo correcto hasta ahí como venimos trabajando. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle que vamos a crear un método que va a ser el de length. Recordemos que esta función ya la venimos utilizando a través de tutoriales que tenemos aquí en el canal de Python, que sirve para conocer la longitud, ya sea de mis textos, de mis listas, de lo que pueda contener en este caso índices o utilizar la indexación. Bien, entonces simplemente lo que hacemos es retornar self.páginas. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, déjenme que cree los objetos y les explico. Bien, vamos a crear por ejemplo el libro de Harry Potter como me lo estaría recomendando Copilot. Entonces el título es Harry Potter y tiene un total de 500 páginas. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a hacer un print y vamos a conocer la longitud de mi libro. Si yo pusiera acá longitud libro, lo que estaría haciendo es conociendo la longitud de esta variable, y esta variable es un objeto. Si yo no tuviera esto me daría un error porque no existe. Vamos a ver, vamos a hacer un poquito más abajo y voy a tratar de ejecutar lo que tenemos acá. Bien, como podemos ver me dice que
el objeto de tipo libro no tiene una propiedad len o no podemos conocer su longitud así de esa manera, ¿bien? Entonces lo que vamos a hacer es poner el método de length, que es exactamente el mismo que estamos usando acá, y eso va a utilizar la instancia, que recuerden, la instancia es lo que tenemos acá y eso está guardado en libro, ¿bien? Entonces nosotros, al conocer la longitud del libro, estamos diciendo que en libro, en la instancia que nosotros tenemos acá, hay un método que es para obtener la longitud y es exactamente el que tenemos aquí, ¿bien? Nosotros estamos definiendo este método para obtener la longitud y lo que estamos diciéndolo es que va a devolver simplemente cuántas páginas tiene, ¿sí? Recordemos que aquí tenemos la variable que es self páginas y estamos recibiendo las páginas que le estaremos pasando, que serían 500, y esas 500 simplemente se estarían pasando aquí. Vamos a poner aquí CLS y vamos a ejecutar de nuevo y como podemos ver salen 500, ¿bien? En este caso es una manera fácil de hacer o calcular la longitud de algún tipo de objeto que nosotros tengamos y lo podemos hacer de esta manera, que es bastante sencilla. Bien, esto también sucede lo mismo si no tenemos una clase. Si vamos a borrar esta clase, ¿sí? Vamos a borrarla y vamos a limpiar acá la terminal. Y es exactamente lo mismo que pasaba con el método de adhesión. Bien, si nosotros queremos hacer, por ejemplo, un print y decimos que queremos conocer la longitud de, por ejemplo, la palabra texto, vamos a ejecutar y podemos ver que me dice 5. Bueno, esto lo podemos hacer de otra manera, también utilizando el método mágico, que es como realmente estaría realizando esta función Python. Vamos a hacer un print ahora, por ejemplo, y vamos a decirle, bueno, justamente lo que estaría haciendo acá. Ponemos primero nuestro texto, que bueno, esto sería nuestro objeto, nuestro string, y ese texto que nosotros tenemos acá le estamos diciendo que vamos a utilizar, o mejor dicho, queremos en este caso conocer cuál es la longitud de esta palabrita. Ahora si ejecutamos podemos ver que actúan exactamente de la misma manera. Bien, es más, si nosotros cambiamos esto y ponemos programación y ejecutamos, va a funcionar de la misma manera. Así va a contar como lo hace normalmente la función len. Así que de esa manera podemos trabajar con estos métodos. Y ahora vamos a ver un ejemplo completo de verdad con otros métodos también que existen para que podamos entender cómo trabajarían estos métodos más a profundidad, cómo lo podríamos utilizar en un proyecto real. Bien, una vez aquí ya tenemos el código completo, que básicamente esto simula, como dice acá, el inventario de una tienda, es decir, controlar todo el tema del stock y todas esas cosas. Lo podemos hacer con este simple ejemplo. El primer método que tendríamos acá sería el constructor de la clase, es decir, el método inicial, que estaría recibiendo el nombre de un objeto y la cantidad, y eso se guardaría en las variables de las instancias. Bien, luego tenemos el método, que cómo queremos que se muestre el objeto cuando hagamos un print. Bueno, se va a mostrar así como control inventario, que es el nombre de la clase, y va a salir nombre, el nombre del objeto, cantidad y la cantidad. ¿Sí? Ya vamos a hacer todas las pruebas y vamos a mostrar qué estaría saliendo aquí. Luego tenemos los operadores aritméticos, que básicamente es el método de adhesión, como ya vimos. Aquí estamos trabajando con la instancia y luego estamos trabajando con otro objeto también. Y lo que hacemos es verificar si este objeto que se está pasando adicional es una instancia de la misma clase inventario. ¿Sí? Eso lo hacemos con la palabrita que vimos en el video pasado. Estamos diciendo si es una instancia otro, es decir, el otro objeto que nosotros le pasemos, estamos preguntando si es una instancia de la clase inventario. Y además vamos a ver si los dos nombres, es decir, el de la instancia y el del otro objeto que le pasemos, son iguales. ¿Sí? Si todo eso es correcto, vamos a retornar un control de inventario, es decir, la clase que nosotros tenemos acá, vamos a retornar el nombre y vamos a sumar las cantidades, porque justamente estamos utilizando el método add, es decir, de adhesión. ¿Sí? Estamos sumando las cantidades de estos objetos. Si no se puede, básicamente levantamos un error, que es un error de tipo value, y le decimos que no se pueden sumar los inventarios de diferentes productos. Básicamente tienen que ser iguales los productos para recién sumar las cantidades. Luego hacemos el método sub, que sub viene de subtraction, que esto es la resta en inglés, sirve solamente eso para restar. Y hacemos lo mismo, le pasamos otro objeto y el propio objeto de la clase control inventario. Si yo tuviera el mismo objeto y ambos son de esta clase, ¿qué va a pasar? Bueno, primero pregunto si la cantidad que yo tengo del objeto principal es mayor o igual que la cantidad del otro objeto que yo estaría pasando. Si es así, recién ahí voy a retornar el mismo objeto, ¿sí? Pero
restando las cantidades. ¿Por qué hacemos esto de verificar si la cantidad de la instancia es mayor a la otra cantidad del otro objeto que estamos pasando? Bueno, porque nosotros no podemos restar a algo que no existe, por así decirlo. Bien, como pueden ver acá, nosotros levantamos un error aquí que le decimos que no se puede restar una cantidad mayor a la existente en el inventario. Recuerden que esto es para trabajar con un mismo producto. Si nosotros tenemos un producto y cargamos el mismo producto y otro tipo de cantidad, y ahí depende, si nosotros queremos sumar, vamos a sumar las cantidades. No se va a quedar el mismo producto, solamente se van a sumar las cantidades, ¿sí? Como ven, es un control de inventario. Y acá pasa lo mismo, es decir, va a quedar el mismo producto, pero se van a restar las cantidades. Y si yo tengo, por ejemplo, 3 cantidades en el stock y quiero restar 5 cantidades de las 3 que me quedaban, no voy a poder, porque va a quedar en negativo el stock. Entonces no se puede restar en este caso una cantidad mayor a la existente en el inventario. Después tenemos mult, que es de multiplicar, obviamente, hace exactamente lo mismo. Vemos si es una instancia acá de factor, que factor es básicamente el número que nosotros le pasemos para multiplicar, ¿sí? Y ese factor estamos viendo si es una instancia de la clase int o float. Cualquiera de estos dos tipos de datos tiene que ser ese factor, porque si no es ni entero ni flotante, va a salir un error que me va a decir que el factor de multiplicación debe ser un número. Y simplemente agarramos el producto y multiplicamos la cantidad por el factor. Esto se devuelve en un tipo de dato entero, como lo están viendo aquí. Así que básicamente haría eso. Después tenemos la true division, que básicamente en vez de multiplicar hacemos la división. La true division acá en Python es con doble barra, pero simplemente estamos utilizando la barra aquí sólida, como pueden ver, y hace exactamente lo mismo, ¿sí? Luego tenemos los operadores de comparación, que tenemos equality o equal, pueden llamarlo también, que recibe la propia instancia y otro objeto, y luego decimos que si el nombre es igual al otro nombre del otro objeto y también la cantidad de la instancia es igual a la cantidad del otro objeto, bueno, esto retorna un true. Si todo eso se cumple, retorna un true. Si alguna de estas falla, bueno, retorna un falso. Después tenemos este método que es lt, que básicamente es less than. Lo voy a poner acá, sería less than, que sería menor que. Después tenemos greater than, que sería mayor que. Básicamente lo utilizamos para verificar las cantidades, ¿sí? Less than es menor que, las mismas verificaciones de lo que tenemos arriba. Si es el mismo objeto, básicamente preguntamos acá si la cantidad que tenemos nosotros es menor a la cantidad del otro objeto que le estamos pasando. Si no es así, bueno, básicamente mostramos un error y hacemos lo que tenga que hacer. Y greater than es exactamente lo contrario, en vez de menor vamos a hacer un mayor y pregunta eso, ¿sí? Si la cantidad de la instancia es mayor a la cantidad del otro objeto que le estemos pasando ahí. Aquí ya vienen los objetos que creamos y vamos a crear 3 ítems. El primer ítem va a ser de una naranja, supongamos, y va a tener una cantidad de 100. El segundo ítem va a ser otra naranja y va a tener una cantidad de 80. El tercer ítem va a ser una pera y va a tener una cantidad de 100. Ahora lo que hacemos es básicamente crear una variable que es resultado sumar. Básicamente todo la creo así para ir teniendo una idea. Resultado sumar, y voy a sumar el ítem 1 y el ítem 2, ¿sí? Es decir, estamos sumando naranja 100 más naranja 80. Recuerden que nosotros, al tener el método add, ¿sí? Recordemos que tenemos el método add, la naranja sería el self, la naranja 100 sería el self y naranja 80 sería el otro. Entonces verificamos si los nombres son iguales. Naranja más naranja es igual, sí. Bueno, ambos son de la clase control inventario, sí. Si cumple todo esto, simplemente dejamos el mismo nombre y sumamos las cantidades. Lo mismo si tenemos que restar, ¿sí? Vamos a verificar que los nombres sean iguales, si ambos son de la clase control inventario, y dejamos el mismo nombre, por ejemplo naranja, y restamos las cantidades. Vamos a volver acá. Entonces lo que me saldría aquí en el output, es decir, en la terminal, sería esto, naranja 180, porque estaríamos sumando las cantidades. Vamos a ejecutar esto para que puedan verlo. Esto se llama pinventario.py. Como podemos ver, ahí está toda la información porque no he comentado nada. Vamos a ir viendo uno por uno. Tenemos el resultado sumar. Estamos sumando el ítem 1, recuerden, naranja 100 más ítem 2, que es naranja 80. Y como pueden ver, obtenemos un tercer objeto que es de la misma clase con el nombre naranja y las cantidades sumadas, 180. Después tenemos una resta, restamos el ítem 1 menos ítem 2, es decir, restamos 100 menos 80, así como podemos ver nos queda acá el tercer ítem, que es el mismo ítem naranja, con 20 unidades que son las restantes. Luego tenemos lo de multiplicar. Este 2 que tenemos acá es el factor, que recuerden que lo vimos arriba. Básicamente multiplicamos
2 por la cantidad que tenga el ítem 1. Recuerden que 100 naranjas, entonces obtendríamos un total de 200 naranjas, como lo pueden ver acá. Luego vamos a comparar las cantidades de los objetos, como ya vimos lo de less than, greater than, equal, los tres métodos que teníamos configurados arriba. Bien, acá hacemos un print y decimos si ítem 1 es mayor, es decir, greater than ítem 2. Esto me devolvería un true, como pueden ver acá, sale un verdadero. ¿Por qué? Porque acá nosotros estamos comparando si las cantidades del ítem 1 es mayor a las cantidades del ítem 2. Recuerden que no hace falta poner el nombre como está aquí arriba, así, greater than, no hace falta porque esto está detrás o funciona detrás del símbolo que nosotros ponemos. Como podemos ver, estamos comparando si la cantidad de la propia instancia es mayor a la cantidad del ítem 2, que es la de 80, y es correcto, por eso es que sale un true aquí. Ítem 1 mayor a ítem 2, sí, me da un true. Ya pondremos otro print que tenemos ítem 1 es menor a ítem 2, esto es false porque 100 menos 80 me daría falso. Después tenemos si ambos ítems son iguales, ítem 1 es igual al ítem 2, no, porque las cantidades son diferentes. Los nombres son iguales pero las cantidades diferentes. Y luego tenemos esta parte para intentar sumar cantidades de diferentes objetos. Recordemos que justamente cuando queremos sumar acá, cuando queremos hacer una adhesión, estamos preguntando que sean las mismas instancias y que tengan el mismo nombre. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros decimos que vamos a sumar ítem 1 más ítem 3? Lo que estaríamos haciendo es sumando el ítem 1, que son 100 naranjas, y el ítem 3, que son 100 peras, si son de la misma clase, pero no tienen el mismo nombre. Bien, entonces no podemos sumar diferentes, o sea, las cantidades de diferentes productos. Así que por eso es que hacemos un try y un except, es decir, vamos a intentar hacer este código y si hay algún error, lo vamos a tirar dentro del value error que me va a salir, como pueden ver acá, no se pueden sumar los inventarios de diferentes productos, que ese sería el error que estaría saliendo ahí. Y luego tenemos lo siguiente, que es intentando, bueno, acá puse de restar, esto está mal, es intentando restar una cantidad mayor a la que existe. Eso es lo que yo les decía, si tenemos un stock de 3 productos y queremos comprar 5, nos va a salir un error que no se puede restar una cantidad mayor a la existente en el inventario. Y como pueden ver, de esa manera podemos utilizar diferentes métodos mágicos para, bueno, mantener un orden en esto de las clases al momento de trabajar con todas las funcionalidades que nosotros queramos. Después podemos encontrar otros métodos o métodos más avanzados que ya permiten personalizar aún más nuestras clases, como getItem, que me permite un acceso a los elementos como si fuera una lista o un diccionario, el método call, que hace que un objeto sea llamable como una función, el método iter, que hace que un objeto sea iterable, el método del, que se ejecuta para eliminar un objeto, etc. Si quieren conocer más sobre métodos mágicos, estaré dejando en la descripción el link a la página oficial de Python donde podrán buscar toda la información al respecto. Déjame en los comentarios qué métodos mágicos te gustaría usar en tus proyectos o cuál fue el que más te gustó. Y si te gustó este video no olvides darle like y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo. Adiós.